expositora, la licenciada Carla Cordero Sade. Es licenciada en Ingeniería Comercial por la Escuela Militar de Ingeniería y posee maestría en Gestión y Políticas Públicas, Diseño, Gestión y Direcciones Económicos, Políticos y Proyectos Urbanos, Economía de Comportamiento, Políticas Públicas Municipales y Evaluación de Impacto. Actualmente se desempeña como analista de políticas sociales en la Fundación Jubileo, donde contribuye en el análisis de temáticas como pobreza y empleo. Su experiencia profesional incluye una trayectoria en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, donde ocupa el cargo de jefa de análisis e investigación municipal, liderando investigaciones estratégicas orientadas a la formulación y evaluación de políticas públicas municipales. Previamente colaboró con la revista Nueva Economía, donde publicó estudios de relevancia como balances sectoriales y el ranking CAME. Paralelamente ejerce la docencia en la Universidad Privada Boliviana y la Universidad Católica Boliviana, aportando su conocimiento y experiencia en la formación de nuevos profesionales. Le damos la bienvenida a la licenciada Carla Cordero Sade y también pedirles por favor que todas consultas, las preguntas que vayan surgiendo conforme vaya exponiendo ella el tema, puedan ir anotándolas. Vamos a realizar. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Carla Cordero Sade, como me presentaron. Bueno, agradecer al CONADE. Y, bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan, no? Sí, así lo hacemos mejor. Bueno, no sé por qué las diapositivas se presentan cortadas, pero bueno, creo que no va a interrumpir en lo que vamos a exponer, ¿ya? Entonces, yo quería empezar aquí mostrándoles esta imagen, donde vemos que Bolivia tiene diferentes miradas, diferentes perspectivas, donde no nos podemos limitar a ver solo el análisis macroeconómico con variables económicas, ¿no? Entonces, para comprender la realidad de nuestro país es importante ver su situación social. Y para ver la situación del país, uno de los indicadores más importantes es el de la pobreza. Y la pobreza se puede medir a través de la pobreza monetaria, que son los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica de alimentos y de no alimentos cuando hablamos de pobreza moderada, y canasta básica de alimentos cuando hablamos de pobreza extrema. Pero aquí yo quería mostrarles la comparación de la incidencia de la pobreza moderada y la variación del Producto Interno Bruto, donde vemos que nuestro país tiene una incidencia de pobreza moderada mayor al promedio latinoamericano y una tasa de crecimiento mucho menor al promedio latinoamericano, ¿no? Entonces, esos datos, cuando comparamos datos económicos con los datos sociales, nos muestra que nuestro país está mucho más retrasado que el promedio en América Latina. Pero cuando vemos la misma comparación de la pobreza monetaria con el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, el ingreso promedio por habitante en nuestro país, nuestra situación también es mucho más lamentable, ¿no? La incidencia de pobreza moderada es mucho mayor y nuestro ingreso per cápita por habitante es mucho menor que otros países, ¿no? Estamos hablando de en promedio de un $7,000 al año por habitante en América Latina versus $3,300 en promedio en nuestro país, ¿no? Entonces eso nos muestra un poco nuestro panorama. Y creo que, bueno, ya. Entonces, cuando vemos el tema de la pobreza, y nosotros sabemos que uno de los discursos de nuestro gobierno es la disminución de los indicadores de pobreza, ¿no? Y evidentemente a partir del 2016 ha habido una disminución de la pobreza, llegando al 2021 a 36,4%, es decir, 36,4% de los bolivianos eran pobres por ingresos y 11,1% eran pobres extremos, ¿no? Es decir, 11 de cada 100 personas eran pobres extremos. Sin embargo, el último reporte del Instituto Nacional de Estadística nos dice que para el 2022, que es la última información publicada, la pobreza ha subido. Nos está hablando que 37,7%, es decir, 38 de cada 100 bolivianos es pobre moderado
y 12,6% de los bolivianos es pobre extremo. Entonces aquí nos está diciendo que hay un efecto pesimista donde se apunta al repunte de la pobreza, donde quizás este 2023 también vayamos a subir, ¿no? Entonces nos habla de un escenario mucho más pesimista en el tema social. Y viendo las brechas territoriales, nosotros vemos que aquí tenemos la incidencia de pobreza extrema, la incidencia de pobreza moderada, donde prácticamente todos los departamentos se concentran a nivel del promedio, excepto Santa Cruz, que tiene menores indicadores de pobreza moderada y pobreza extrema, y Chuquisaca y Potosí están al otro lado, ¿no? Entonces, eso nos refleja también las brechas territoriales que hay en el tema de pobreza por ingreso en nuestro país. Y estas brechas preexistentes se pueden ver también en el área urbana con el área rural, donde 31 de cada 100 habitantes que viven en el área rural es pobre por ingreso versus 48, es decir, de 10 habitantes, 5 son pobres en el área rural. El tema de indígena, no indígena, las personas que viven en el eje central tienen menores niveles de pobreza respecto a los que viven fuera del eje central. El tema de las personas menores a 25 años que tienen una pobreza mayor al 43%, el tema de la ocupación formal e informal, y claramente estamos viendo un fenómeno, ¿no? En nuestro país la pobreza tiene un rostro joven, un rostro indígena, un rostro rural y un rostro de mujer. Entonces, esos son los indicadores que tenemos en nuestro país. Y si vemos en términos absolutos, para el 2021 decíamos que el 36,4% de los pobres son pobres por ingresos moderados, representa 4,3 millones de personas, pero sin embargo, en términos absolutos, cuando hablamos de pobreza moderada, 61% de estas personas se encuentran en las áreas urbanas y el 39% en las áreas rurales. Pero cuando hablamos de pobreza extrema, es decir, de aquellas personas que no tienen el dinero suficiente para comprar una canasta básica de alimentos, el panorama cambia, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1,3 millones de personas en nuestro país, donde el 38,7% se encuentra en el área urbana, pero fíjense, en el área rural se concentra el 61% de la población. Es decir, que hay una diferencia que ustedes pueden connotar, donde prácticamente el tema de la pobreza moderada en el área urbana nos conlleva a pensar por problemas de gobernanza urbana, el tema de creación y calidad del empleo, y en el área rural la pobreza está concentrada en territorios mucho más aislados, ¿no? Entonces, así es como está nuestro país. Y otro indicador importante cuando hablamos de la situación social es el tema de la desigualdad. Y ahí tenemos el coeficiente de Gini, que nos mide qué tan igualitaria es la distribución del ingreso, y efectivamente es otro de los grandes discursos también que tenemos de nuestro gobierno, que este coeficiente ha ido incrementando en los últimos años, donde nos dicen que hay una mayor distribución del ingreso en nuestro país, ¿no? Pero sin embargo la desigualdad sigue existiendo, donde el 10% más rico tiene casi el 31% del ingreso total, y esto equivale al ingreso del 60% de la población. Entonces, esta desigualdad, si bien se ha avanzado, pero sigue existiendo, ¿no? Pese al boom económico que hemos tenido, entonces tenemos el tema de la desigualdad. Y cuando vemos el tema de los ingresos de los hogares que son más ricos en nuestro país versus a los hogares más pobres, vemos que los hogares más ricos ganan 20,2 veces más que los hogares más pobres, ¿no? Entonces, ese es el tema de la desigualdad en nuestro país. Pero la pobreza no solo puede concentrarse en cuánto dinero tengo, y eso obedece a un tema coyuntural de la dinámica laboral. La pobreza, sabemos, va mucho más allá del tema de los ingresos, incluso de los bienes y servicios que tenga, sino también viene del tema de la capacidad que uno tenga para hacer frente, para cubrir esas necesidades fundamentales que tenemos como personas. Entonces, algunos de los indicadores
para ver esto es la pobreza multidimensional, que no solo se concentra en la medición del ingreso, y aquí tenemos uno de los indicadores para medir la pobreza multidimensional mucho más famosa, que es el tema de las necesidades básicas insatisfechas. Como ustedes saben, las necesidades básicas insatisfechas nos va a medir el tema de la pobreza estructural, es decir, que uno es pobre constantemente, ¿no? Estructuralmente, por la falta de ciertas necesidades, como el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de educación y, por supuesto, el tema de ingresos. Entonces, este indicador se obtiene a partir de los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. Para el 2024 vamos a tener nuestro indicador de necesidades básicas insatisfechas que nos va a poder ver y delimitar aquellos pobres estructurales en nuestro país, donde efectivamente este tema del NBI ha ido disminuyendo y para el 2012 teníamos que había 45 de cada 100 habitantes eran pobres estructurales en nuestro país. Sin embargo, hay diferentes metodologías. Una de ellas es la que ofrece este SDSN, que calcula una pobreza multidimensional basada en 3 dimensiones y 9 indicadores, ¿no? Donde pone que prácticamente nos dice que el 18% de los hogares en nuestro país viven en pobreza extrema, es decir, que tienen más de 4 dimensiones de carencias. Entonces, eso contrasta con el 11,1% o el 12,6% de pobreza moderada que teníamos por ingresos, ¿no? Entonces, vemos que la pobreza multidimensional en nuestro país es mucho mayor. Y otra forma de medir la pobreza multidimensional es a partir de este índice de felicidad que lo calcula las Naciones Unidas, y a mí me gusta mucho esto para medir la pobreza multidimensional, donde pone que la pobreza o el estado de felicidad en nuestro país depende, por ejemplo, del 21,8%, está explicado por el PIB per cápita, es decir, que la felicidad de los bolivianos en un 21% depende de los ingresos, pero fíjense que el 20,9% nos dice que depende de la expectativa de una vida saludable, el 5,8% está por el soporte social, por las decisiones de vida, la generosidad. Entonces, esto nos muestra un poco las dimensiones de la felicidad que tenemos los bolivianos, ¿no? Entonces, aquí nos dice qué tan felices somos los bolivianos. Sí, efectivamente depende del ingreso, pero también depende de otras variables que va con este concepto que yo les daba, ¿no? La pobreza no se puede limitar al tema solo de ingresos, sino de capacidades para hacer frente a estas necesidades fundamentales que tenemos como humanos. Y cuando hablamos del tema de la pobreza y el tema de los ingresos, tenemos que ver el tema de la movilidad social. Y aquí hay un aspecto bien importante, y es el tema de la vulnerabilidad de nuestro estrato medio. Otro de los grandes discursos es que el estrato medio se ha ido incrementando, pero hemos visto que ante un shock en el mercado laboral producido ante la pandemia, automáticamente casi 300,000 personas ingresaron a la pobreza en nuestro país. Entonces, esto nos lleva a pensar que realmente el estrato más vulnerable en nuestra sociedad es el estrato medio, donde a cualquier shock que afecta a sus ingresos, automáticamente estas personas caen en la pobreza. Y eso es por lo que decía mi compañero, ¿no? Esto es por la falta de políticas estructurales en el tema de inclusión social, en el tema del mercado laboral y en el tema de protección social en nuestro país, donde no se han trabajado en lo que se llama en la teoría canastas de resiliencia. Resiliencia. Entonces, bueno, está cortado el gráfico, no sé qué pasa, pero otro de los grandes discursos que también nosotros podemos ver en nuestro país es el tema de la tasa de desempleo, ¿no? Ustedes van a encontrar que Bolivia tiene una de las menores tasas de desempleo en América Latina y evidentemente tenemos una de las menores tasas de desempleo en América Latina, pero sin embargo la brecha entre hombre y mujer sigue preexistiendo. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Tenemos la menor tasa de desempleo, pero hay que ver cómo se está comportando el mercado laboral y el tema de nuestra población ocupada. Entonces, aquí fíjense
que tenemos la distribución porcentual de la población ocupada por actividad económica, donde en el área urbana tenemos que casi el 60% de nuestra población ocupada se dedica a actividades terciarias, es decir, al comercio, al transporte. Entonces eso nos da un indicativo de qué es lo que estamos haciendo nosotros como bolivianos y en qué estamos trabajando en el área urbana, ¿no? Somos transportistas, somos vendedores, entonces nos da también esta desagregación. Y en el área rural, un indicador es que prácticamente más del 60%, incluso el 2018 era más del 70% de la población ocupada, se dedicaba a actividades de la agricultura. Pero hay una disminución de las personas que se dedican a la actividad de la agricultura, incluso en el área rural, donde se puede ver que han ido también migrando hacia el tema del comercio. Y esto también nos llega a pensar, como bolivianos, qué está pasando en nuestras áreas rurales. El tema de que haya menos personas que se dediquen a la agricultura significa que se está produciendo una migración campo-ciudad por personas que no tienen las condiciones para satisfacer esas necesidades y mejorar su calidad de vida y vienen a la ciudad en busca de esas oportunidades, encontrándose con un mercado laboral que está plagado por el tema de comercio, transporte, donde no significa que su calidad de vida vaya a aumentar. Y otro de los temas también que vemos cuando analizamos el tema de la informalidad es la tasa de informalidad en el país, ¿no? Y la tasa de informalidad en el país se puede medir de dos maneras. Una es la que nos dicen, ¿no?, que más del 85%, 90% de la población en el país está en la informalidad, que es a partir de medir cuántas empresas por cuenta propia o cuántas personas trabajan con cuenta propistas, son familiares o no reciben propinas, y evidentemente ahí tenemos que el 85 al 90% de nuestra población trabaja en la informalidad. Pero hoy en día la informalidad tiene que medirse en el tema de la precariedad laboral, ¿no? Entonces, cuando se habla de informalidad hoy en día, hablamos de cuántas personas están contribuyendo a la protección social de largo plazo o tienen servicios de salud, seguro de salud. Entonces, de acuerdo a la OCDE, nosotros tenemos que somos el segundo país en la región, en América Latina, más informal. Es decir, que el 82% de los hogares en Bolivia depende de alguna manera del sector informal. Y esto tiene sus consecuencias, ¿no? Porque estamos hablando en alrededor de que el 76,5% de la población en el país no tiene seguro de salud o no aporta a la seguridad social de largo plazo. Y esto que conlleva a que en un futuro el tema de la pobreza intergeneracional se incremente, porque si tenemos jóvenes, personas de mediana edad que no están contribuyendo a la protección social, significa que en un futuro esas personas no van a tener estas canastas de resiliencia, como les había hablado, no van a tener un fondo de ahorro para disfrutar esos años que tiene por delante, ¿no? Entonces también nos implica los retos que tenemos como bolivianos. Y otro tema de la informalidad también es el tema de la proporción de las empresas que trabajan en el sector informal. Antes hablaba de la población que trabaja en el sector informal, pero ahora estoy hablando de las empresas que comunidades económicas no tienen NIT o libros contables, y estamos hablando que en nuestro país el 75,9% de las empresas trabajan en la informalidad, es decir, que no están aportando impuestos o no tienen registros contables. En el área urbana es el 68,1%, y cuando hablamos del área rural, más del 90% de las empresas no contribuyen a impuestos, ¿no? Entonces están trabajando bajo la informalidad cuando hablamos de estas unidades económicas. Y al hablar de la informalidad y del empleo, también tenemos que hablar sobre el tema de los ingresos reales por actividad principal, ¿no? Entonces aquí tenemos los ingresos reales en nuestro país.
donde el 2019, fíjense que a nivel nacional, por hora, el ingreso de cada boliviano que trabajaba era de 17,9 bolivianos. Sin embargo, 2021, 2022 y bueno, el 2023, ese ingreso real, producto de la inflación, ha ido disminuyendo. Es decir, para el 2022, por hora, ese ingreso ha rebajado 2 bolivianos. Entonces, eso quiere decir que nuestra capacidad adquisitiva de lo que ganábamos hace años ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo este gráfico. Y otro tema importante cuando vemos el tema de la situación social en nuestro país es la salud, ¿no? Aquí tenemos que las tendencias demográficas en materia de esperanza de vida, mortalidad infantil, tasa de fecundidad tuvieron un desempeño mediocre. Bolivia está más cerca a Haití que al promedio regional, por ejemplo. La pandemia puso en evidencia las falencias en el sistema de salud, donde hemos tenido una de las tasas de mortalidad más elevadas en la región. Y la llegada del SUS en el 2019 aumentó significativamente la cobertura de seguros de salud, eso es importante, es una buena política social. Sin embargo, esta cobertura no fue acompañada de la inversión suficiente, ¿no? Si bien se han incrementado el tema de los seguros, pero no ha venido el tema de la infraestructura, el tema de medicamentos, la contratación de mayor personal, entonces pone falencia de cómo ha sido concebida esta política social. Y algunas estadísticas importantes, bueno, aquí la más importante es el tema de las prestaciones en el sistema de salud, donde el 2019 era 38.820 y para el 2022 era prácticamente 60.000 prestaciones, es decir, que prácticamente el acceso al servicio de salud se ha ido duplicando, pero no así como había mencionado el tema de la infraestructura, medicamentos y todo lo que lleva la falencia en nuestro tema de salud. Sí, solo al SUS. Ay, perdón. Eso de no saber manejar esto, sí. Esto, el tema de, bueno, los recursos financieros, el tema de las prestaciones en el sistema de salud corresponden al tema de salud, y aquí vean el tema del número de habitantes por cama hospitalaria, en vez de aumentar, han ido disminuyendo, ¿no? Entonces, eso muestra un poco de la falencia del tema de la infraestructura versus al incremento de las prestaciones en el sistema de salud, ¿no? Y bueno, y otro indicador importante y una variable que la considero fundamental cuando hablemos de la realidad social es el tema de la educación, ¿no? Entonces, aquí hay algunos datos que yo les lanzo para analizar, y tenemos que aquí en promedio en América Latina y el Caribe fue de 3,8% el gasto en educación, y en Bolivia fue mucho mayor, a 8,2%, entonces si vemos así datos fríos nos dice que estamos bien, hemos gastado mucho en educación. También ha habido un mayor incremento de los alumnos, y aquí tenemos la educación y el tema de la tasa promoción neta de sexto de secundaria, es decir, la tasa de los chicos que están yendo hacia la universidad, pero sin embargo, fíjense que solo Oruro y La Paz tienen una tasa de promoción mayor al 50%, donde los otros departamentos, fijémonos dónde está Santa Cruz, tiene una tasa de promoción del 37,7%, ¿no? Entonces, esto nos permite un poco ver el tema de la calidad educativa. Como ustedes saben, el tema de la calidad educativa en nuestro país no es evaluada. Nosotros no evaluamos la calidad educativa en nuestro país, ¿no? Entonces, nos dan indicadores a priori, ¿no? Pero un hecho que es innegable es que los bolivianos cada vez hemos estado estudiando más. Entonces, aquí ustedes pueden observar los años promedios de estudio de la población de 19 años y más, donde para el 2021 es aproximadamente casi 11 años de estudio promedio, pero aquí ustedes pueden ver una tendencia creciente. Entonces, los bolivianos hemos estado estudiando más en todos estos años. Y eso se puede contrastar con la población matriculada en la universidad pública, bueno, a excepción del año 2020, bueno, no se nota la barra del 2021, pero ha habido un mayor incremento de los chicos que están en la universidad pública.
Entonces, cada vez los bolivianos, los jóvenes, se están especializando mucho más. Y eso se ve también porque hay un mayor incremento de la población con educación superior, ¿no? Pero aquí tenemos la tasa de retorno de la educación, que es cuánto representa un año adicional de educación en torno a tu ingreso. Entonces tenemos que para el 2015 un año adicional de educación representaba un 8,1% más del ingreso por hora, y para el 2021 un año adicional de educación implicaba un 8,7% más de ingreso por hora. Entonces, ¿qué nos está diciendo ese dato? Que estudiar más, capacitarse más en nuestro país no implica un incremento de nuestro ingreso. Entonces, no es un motivante, ¿no? Porque uno estudia más para tener mejores condiciones de vida, mayores ingresos, pero en nuestro país no se está dando eso. Entonces, aquí, antes de proceder a la pregunta, quiero quedarme con esta reflexión, ¿no? Ningún país puede ser competitivo sin una población sin educación, por lo que se debe analizarse los factores que conllevan a esta situación, ¿no? Entonces, no sé si les parece que las preguntas al final, ¿no? Entonces, porque ya estamos acabando. Entonces, en el tema social, y yo sé que en septiembre vamos a tener los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, y prácticamente, bueno, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, vamos a ser más de 12 millones de habitantes. Ese es un hecho de que estamos creciendo como población. Y bueno, aquí también, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, seguimos con un bono demográfico, ¿no? Entonces, aproximadamente casi el 64% de la población en nuestro país está en edad de trabajar, es decir, es una población potencialmente para incluirse en el mercado laboral, lo que debe llevar a analizar el tema de qué políticas sociales vamos a implementar en nuestro país para potenciar esa mano de obra, ¿no? Se tiene que invertir en educación, el tema de creación y calidad de empleo. Entonces, eso es una ventaja, pero también es un reto para el país de qué vamos a hacer con esta población joven que está saliendo y se está encontrando con un muro ante la falta de oportunidades. Y otro reto es el tema de la distribución de la población. Acuérdense que cuando nos analizamos el tema de la realidad social en nuestro país, estamos viendo el tema de la vulnerabilidad de nuestra población. Entonces, aquí tenemos que para las proyecciones del 2022 nos indica que el 40,2% de nuestra población se va a concentrar solo en 4 municipios: Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba. Sin embargo, tenemos que el 24,1% de la población van a estar en 286 municipios, donde nos lleva a analizar el tema de la vulnerabilidad que va a tener estas personas, qué va a pasar con el campo. Entonces, tal vez se debe pensar en el tema de la creación de mancomunidades para la sostenibilidad ante una crisis económica que hablaba Raúl, ¿no? No tenemos ya ingresos, somos un país dependiente. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta realidad social? Porque esta es la población mucho más vulnerable, ¿no? Y el tema también de dejar a un lado estos municipios rurales también conlleva en un problema urbano, porque ¿qué vamos a hacer con el tema de la seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Si la población sale del campo, ya no produce alimentos, ¿qué aspectos sociales va a tener en el tema urbano, ¿no? Entonces, no se puede concentrar toda la población en las ciudades en búsqueda de mayores oportunidades. Y para terminar, como decía Raúl, en el tema social es importante ver el tema del sistema de protección social y cuidados. Es importante trabajar en el tema de la informalidad, pero desde el aspecto de la protección social, de cómo estamos viendo el tema intergeneracional en nuestro país, el tema también de las políticas de inclusión laboral y social. No es solo crear empleo, sino también que este empleo sea de calidad para los bolivianos.
el tema de las políticas con perspectiva territorial, el del tema de la gobernanza local e institucionalidad social. Es importante también ponernos a analizar que estas políticas en el ámbito social efectivamente tienen que ser diferenciadas e ir a las personas mucho más vulnerables. Pero eso no implica también dejar a un lado estas políticas estructurales que necesita nuestro país para realmente ver los temas de desarrollo y las implicancias a largo plazo que tenemos como bolivianos, ¿no? Entonces, eso es el panorama que les podemos dar sobre el tema de la situación social y bueno, ahí ahora procedemos a los comentarios y las preguntas. Gracias, licenciada. Vamos con la ronda de preguntas. Primeramente el señor Sergio, por favor, que ya había levantado la mano. Gracias. Lo mío no es una pregunta, lo mío es una opinión. Agradecerle en primer lugar su exposición, porque con esos datos que nos ha presentado objetivamente, simplemente ratifica que el modelo socialista no funciona, ni aquí ni en ninguna parte. La primera cosa, este modelo no puede seguir siendo implementado en Bolivia porque nos está haciendo cada vez más pobres, más ignorantes, nos está llevando al desastre. Tenemos que cambiarlo. La segunda cosa es de que tenemos que cambiar el chip en nuestra mentalidad. Tenemos que dejar de mostrar a la Bolivia pobre y su realidad. Es importante conocerla y tener esos datos para saber qué políticas económicas, qué políticas sociales vamos a aplicar para salir de la pobreza. Pero si uno escucha la exposición muy bien hecha, muy objetiva, uno sale bajoneado, porque uno sale, carajo, y dice, ¿y qué? Tengo 57 años y soy un yesca de mierda. No sirve para nada. O sea, no tengo futuro en la salud. Los jóvenes no tienen futuro en la educación. No hay futuro en la economía. La informalidad para mí es un dato importante y además relevante, porque es una forma de sobrevivir. Ya, es una forma de decirle al Estado, no sirven para nada. 80% de los bolivianos que trabajan informalmente son una belleza. Es decir, ¿sabéis qué? Nosotros, a pesar de este tipo de Estado, de este modelo económico, de este modelo social, sobrevivimos. Y sobrevivimos hace más de 50 años. Porque como bien lo dijo en la primera exposición, nos hemos acostumbrado a ser rentistas desde que nacionalizaron las minas de Hochar y Patiño. Entonces, acá en Santa Cruz no lo sentimos ese efecto de la nacionalización, o sea que lo nuestro viene de hace poco. Y la gente viene del interior a Santa Cruz pensando en su esperanza, en su felicidad, como usted planteaba. Y se topan con una realidad que no es la que buscaban. Lo único que se garantiza a Santa Cruz es que hace frío solamente 2 semanas al año. O sea, frío no van a tener. Sí. Lo demás es igual que lo que está pasando en el resto de Bolivia. No hay empleo, no hay un empleo calificado, es difícil conseguir trabajo, la pobreza se la ve en todos lados, pero aquí por lo menos con frío buscas qué hacer. ¿Ya? O sea, sin frío buscas qué hacer. Eso es lo único. Y eso es la oportunidad que tenemos que aprovechar nosotros los que vivimos en Santa Cruz, porque además hay otra cosa, tenemos una mentalidad diferenciada. Yo trabajé en el gobierno central y en algún momento formé parte de un comité que daba crédito. Y en ese comité de crédito hubieron como 4 proyectos que eran increíblemente absurdos cómo subvencionábamos la lógica rentista. Uno de ellos era un criadero de llamas que estuvo mantenido y sostenido durante 20 años. El rato que se les quitó el apoyo de la cooperación internacional, lo hicieron bolsa en 5 años. O sea, 20 años de sostenibilidad, mientras hubo platita del extranjero. El rato que no, la misma gente se comió hasta su propio medio de subsistencia. En cambio, en Santa Cruz nos buscamos cómo sobrevivir. Y si no, vayan a la ramada. Vayan a la ramada. Con este tiempo, la gente está vendiendo un cochinchi, está vendiendo somón, asadito, empanada, cualquier cosa que le permita tener una oportunidad de llegar al día de mañana. No necesita del Estado, no necesita que venga un proyecto y le diga, tomá, hace algo. Sin necesidad de eso, por iniciativa propia, está trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y Dios sabe dónde dormir. Entonces creo que hay que buscar formas proactivas de decir, combatámosla,
pobreza. Una de ellas es la burocratización de los trámites para sacar una pequeña empresa o una microempresa, o trabajar simplemente como consultor. Los que tienen la fortuna, o los que tenemos la fortuna de tener un grado académico y otro post-académico, que alguna vez nos ha tocado, a mí me ha tocado ser consultor, son 17, 18 pasos que se han incrementado para ganar un sueldito que, mierda, no me va a comprar una casa, me va a permitir sobrevivir. Tengo que inscribirme, la última, no sé dónde, me mandaron una esquina ahí para que pensar que es una cosa, porque no me podían pagar. Y para darlo de baja, he tenido que ir 3 veces a la renta. Porque si, como era un tema de consultoría, tenía que ratificar que no había recibido ingresos con esa forma de trabajo por los próximos 6 meses. O sea, para abrir es complicado y para cerrar sigue siendo complicado. Ese es el Estado. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y ese es el chip que no nos podemos dejar de meter una vez más. Aprendamos de esta exposición de la pobreza, porque ese es el panorama con el que tenemos que combatir. Yo no he visto acá una propuesta, por ejemplo, positiva, de decir, en el tema de salud, ¿cómo lo podemos atacar para mejorar? En el tema de educación, los pelados ahora saben peor que nosotros. Porque además que tienen, desde el momento en que el profesor no tiene la razón, la tienen los alumnos, desde ahí estamos mal. Desde que alguien menor a tu edad te dice que va a tener la razón, desde ahí estamos mal. Porque ningún profesor es menor que un alumno. Pero bueno, son temas conceptuales que se pueden discutir en otro momento. La idea es que cambiemos este panorama que nos dan de pobreza por un chip que nos haga más productivos, más competitivos, y estamos yéndonos al tacho, porque la gente que puede, en cualquier nivel social, clase media baja, pobre, se están yendo del país, porque los jóvenes no están encontrando oportunidad de empleo, ni siquiera de mal empleo. Los que pueden se van a Canadá, Estados Unidos, Europa, y los que no se pueden se van a la Argentina y se van a Brasil. Esa es la verdad. Nos estamos quedando sin futuro. Eso quería decir, gracias. Muchas gracias, señor Sergio. Antes de Anita, ahorita papelita, la señora de rojo, por favor, había levantado la mano. Sí, el tema de la calidad de educación, que no se mide la calidad de educación. Evidentemente que esa calidad ha bajado, pero no tan bien, ¿no? ¿Por qué no se mide la calidad de educación? Bueno, es un tema político, ¿no? En realidad es un tema político porque somos uno de los pocos países que no está alineado, ¿no?, a la UNESCO para medir la calidad de educación. Creo que ahí tenemos que exigir, ¿no es cierto?, como sociedad. Sí. La palabra, por favor, a Anita. Tendría dos preguntas. Hace unos 10 años escuché una conferencia de la CAP donde se ha hecho un estudio de América Latina, el año portugués, creo que en ese tiempo todavía estaba en la CAP, ¿no? Y él dijo en esa conferencia, que era para la Católica, la Educación, y él dijo que Bolivia era uno de los países donde, y estamos hablando aquí de todo el nivel de la educación privada, ¿no?, donde se gasta más y se tienen los peores resultados. O sea, es una comparación en América Latina, donde dice que realmente es uno de los países donde gastamos más en educación y donde peores resultados tenemos. Entonces estamos hablando de educación privada. No sé si nos podrías comentar algo de eso. Y la segunda pregunta es, ante esta situación, vamos a que se tiene que quitar la subvención, se quita la subvención, ¿cuál va a ser el panorama? ¿Cómo vamos a ver estas cifras? ¿Cómo vamos a ver esas cifras y cómo la gente tiene que enfrentar esta situación? O sea, porque nos decía Juan Carlos, nos decía, no podemos prolongar la agonía. O sea, si nos piden que la hagamos paulatinamente, es prolongar la agonía. La hagamos de shock, vamos a estar primero muy mal y luego vamos a mejorar. A ver si nos podrías ampliar eso. Bueno, pero el tema de educación, o sea, es verdad lo que tú dices, y esto nos da este indicador, ¿no?, lo que les comentaba. En promedio en América Latina y el Caribe, en educación se gasta el 3,8% de los ingresos, pero en Bolivia tenemos que el 8,2% del presupuesto pertenece a educación, ¿no? Entonces estamos mejor que el promedio latinoamericano. Pero el tema no se trata de quién gasta más, sino quién gasta mejor, ¿no? Eso es... Ajá. Claro, o sea, nosotros estamos gastando más, pero no mejor.
Y eso se ve en el tema de la calidad de la educación. Pero no tenemos este indicador. Entonces, uno de los indicadores son el tema de la tasa de promoción, de que tenemos que menos del 50% de los chicos en el resto de los departamentos, a excepción de Oruro y La Paz, tienen una tasa de promoción, es decir, que están preparados para la universidad. Eso nos da un indicador atroz, ¿no? Y en el tema de quitar la subvención, es verdad, se necesitan políticas estructurales que nos va a costar. Y Argentina es un ejemplo de eso, ¿no? Pero esas políticas estructurales se tienen que analizar para focalizar bien a los grupos más vulnerables. O sea, tenemos que ver el tema del costo humano que representa también estas políticas estructurales y a qué personas tenemos que proteger, ¿no? Entonces, yo creo particularmente que los datos que nos dé el Censo Nacional de Población y Vivienda hay que discutirlo como país, pero precisamente para focalizar a estas personas vulnerables, ¿no? Se pueden sacar indicadores que están a nivel hogar, entonces donde se puede hacer bancos de alimentos, se puede hacer una serie de políticas sociales donde el impacto sea mucho menor, ¿no? Pero a veces es mejor sacrificar en su momento, porque si no nos va a esperar un futuro que va a ser bastante negro, ¿no? Entonces es mejor ir poco a poco, porque es como una casa, ¿no? O sea, tú ya no tienes hasta dónde gastar, ya te has prestado todo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas disminuyendo ciertos gastos que no los consideras necesarios, ¿no? Pero hay ciertos gastos que sí los tienes que invertir, como el tema de educación, salud a la población, para garantizar que el futuro de nuestro país siga adelante, ¿no? Entonces, prácticamente hay que analizar, y eso tiene que ser una mesa interinstitucional para que estas políticas estructurales afecten menos a las personas vulnerables, ¿no? Excelente. La palabra Pamela, después sigue la señora María Pía, luego viene el señor Ricardo, el doctor Gutiérrez y él. Bien, muy buenos días a todos ustedes. Licenciada Carla, yo quería agradecerle por esta presentación, porque si bien sabemos que estamos en esta situación, no tenemos a veces los números fríos a la mano, ¿no? Entonces es muy importante porque esto no solamente nos confirma, sino también como que nos respalda, y ya vamos, como se dice, cuadrando el rompecabezas que tenemos en este momento, porque nos preguntamos, no sé, personalmente le hablo de mi persona y de mi educación, este régimen dictatorial es totalmente incapaz. Yo digo, son sonsos, son incapaces, o qué es lo que pasa. Y con esto, yo creo que es que verdaderamente quieren instaurar su dictadura, su socialismo del siglo XXI, ¿no? Uno de los elementos fundamentales que usted ha tocado es la salud, educación, pobreza, que evidentemente son índices que muestran cómo está un país en realidad. Y evidentemente en la educación, y que se diga, ¿no? No hay en la parte del colegio, como usted nos está indicando, que es una parte fundamental, no tenemos con qué comparar porque no estamos asociados a la UNESCO. En la parte de la universidad todavía hay algo, porque hay varias universidades asociadas al Mercosur, y verdaderamente yo le digo como docente en varias universidades privadas, la situación de la educación deja mucho que desear, ¿no? Porque hay incluso universitarios que no saben leer bien, no tienen buena ortografía, y eso supuestamente debería hacerlo en el colegio, ¿no? Entonces, eso es solamente un índice de lo que nos muestra, ¿no? Entonces, y además yo creo que, ¿por qué le decía que este régimen creo que quiere instaurar? Porque obviamente la educación abre los ojos, ¿no?, de la gente, y quieren tenerlas sometidas a lo que justamente ellos están diciendo. Entonces, esta es una de las cosas. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es sobre la salud, que usted ha hablado, ¿no? Y yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos en este momento, teniendo toda esta información, analizando un poco, sabiendo que prefieren con el dinero que tienen, con el poco dinero que en este momento tienen, porque se han malgastado la plata del pueblo boliviano, y que además ellos invierten en canchitas, en elefantes blancos, ¿cómo podemos hacer para que esto del desarrollo humano sea algo importante para la sociedad?
¿no? Aparte de empoderar a la sociedad, de hacer alguna presión a la sociedad, así como usted dijo hace un momento atrás, de crear una mesa interinstitucional para eso, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad para poder presionar en cierta manera para que el tema del desarrollo humano sea considerado también y obviamente no afecte tanto a la gente más vulnerable, ¿no? Difícil pregunta. Bueno, creo que yo no tengo la solución, ¿no? Este es un problema complejo donde tiene que tener diferentes miradas, ¿no? Tiene que ser un análisis multidimensional, multifacético, con varios profesionales. Pero sí, desde la Fundación Jubileos consideramos que el desarrollo, especialmente el desarrollo en el país, tiene que ser centrado en el tema humano, ¿no? Porque los países están conformados por personas y el tema humano es el más importante de cada país, independientemente de sus finanzas y sus variables económicas, con las disculpas de mi compañero economista. Entonces, se trata de focalizar bien estas políticas públicas, ¿no? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de ciertas políticas como el tema de sistemas de protección social y cuidados de la población vulnerable, que es alto como institución de iglesia que nos interesa, y es el tema, digamos, por ejemplo, de estos bancos de alimentos, de afectar menos a la población vulnerable, ¿no? También hablábamos del tema de políticas de inclusión laboral para plantear programas y proyectos que promuevan la inclusión laboral, especialmente de los más vulnerables, que son las mujeres y los jóvenes, ¿no? A veces, para entrar al mercado laboral siendo joven, te piden 10 años de experiencia cuando recién estás saliendo de la universidad. Entonces, esa es una barrera que se encuentran los jóvenes, donde no van a poder ver cómo mejora el tema laboral, ¿no? El tema de políticas con perspectiva territorial, siempre hay que encontrar las características particulares del urbano-rural. O sea, no podemos centrarnos en un desarrollo que esté basado solo en ciudades urbanas. El sector rural también es importante. Entonces, nuestras políticas, el tema humano, tiene que considerar también ese sector rural, que también provee alimentos, también aporta desarrollo económico. Entonces, el tema de la seguridad alimentaria, que es algo latente, que da alimentos a las ciudades, y en la pandemia se ha visto, ¿no? El 60% de los alimentos que venían a nuestras casas en las ciudades provenía de ese sector rural, ¿no? Entonces hay que ver y trabajar en esa perspectiva territorial. Y el tema de la gobernanza e institucionalidad, que también es importante trabajar cuando hablamos de políticas sociales, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde la institucionalidad está a menos. Entonces hay que realizar acciones concertadas entre todos los niveles de gobierno para tratar este tema del desarrollo humano, ¿no? Involucrar a comunidades, a los grupos marginados. Entonces es importante como sociedad civil involucrar a todos los sectores, porque a veces hay ciertas presiones de sectores que están mucho más organizados, donde los más vulnerables no se escuchan sus voces, ¿no? Entonces es importante articular como sociedad civil para que nuestras demandas estén orientadas a políticas más inclusivas, más cohesionadas, más justas, ¿no? Entonces, es importante empoderar a las personas, ¿no? El tema de la pobreza no solo tiene que ver con el tema de ingreso, sino también con el tema de capacidades para hacer frente a esas necesidades, ¿no? Entonces, es importante trabajar en el empoderamiento de nosotros para hacer frente, o sea, el tema de la economía informal que nos decía ahí el compañero. O sea, la informalidad también es una manera, es la capacidad de la gente para hacer frente a esta crisis, ¿no? Entonces también la informalidad no es totalmente mala, sino que hay que ver cómo orientar esa capacidad. Y yo creo que los bolivianos tenemos una gran capacidad de resiliencia, una gran capacidad creativa. O sea, y se ha visto en la pandemia, ¿no? Cuando había esta crisis sanitaria, económica, nunca vista en el mundo, o sea, los bolivianos se daban modos de sobrevivir y hacer cosas creativas para esa sobrevivencia y para dar comida a sus hogares, ¿no? Entonces hay que ver el tema, y esto de la inclusión social es importante, y trabajar de manera intersectorial, ¿no? Para ver el tema social, que es importante. Muchas gracias, licenciada. La señora María. Voy a hablar algo
algo que habló usted en el tema de la necesidad en los pueblos indígenas, porque yo siempre, todo aquí Santa Cruz me conoce como luchador de los pueblos indígenas. Es verdad ya. En este momento hay chacos, aquí no me va a mantener mi Saluki de San Antonio, que antes los padres, los abuelos dejaban a los hijos y seguían trabajando el chaco. Ahora te van a una comunidad indígena, no hay. Ya no existe esa... ¿Por qué? Porque justamente vienen a buscar la vida aquí a Santa Cruz. Todo chiquitano, todo guaraní, todo ayoreo, guarayo, estamos acá en Santa Cruz, la mayor parte. Vendiendo algunas su remedio de la madre naturaleza, otros vendiendo libros imbéciles, etcétera, etcétera. Una falta de iniciativa del gobierno para apalear la hambre y la necesidad que en ese momento la teníamos, y somos, pues, como se dice, como lo dije hace rato, justamente somos el departamento que el anterior que habló decía que el departamento que tenemos más el tema gasífero. Miren las incoherencias que existen en la vida, ¿no? Somos dueños de mucha riqueza, pero somos pobres en toda calidad y calidez de mano. Entonces, por eso decía yo, estamos con el chip cambiado, pero tampoco hay que recorrerse de la verdadera realidad que estamos viviendo los bolivianos y bolivianas en este momento, ¿cierto? Y por eso yo digo, en este momento es cuestión de que, lo dijo un maestro en política, tenemos que estar unidos, más que todo, unidos, porque los de arriba tienen que ceder para que los de abajo suban. Y eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, hombres y mujeres valientes que hay en este hermoso departamento. Y Santa Cruz, lo bello, lo que siempre digo en todos mis discursos, es una Bolivia chica, ¿no? Una Bolivia en la cual tenemos los 9 departamentos y tenemos también las cantidades de países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Somos un país, un departamento tan hermoso, un motor, digo yo siempre lo digo, un motor que demuestra, ¿no?, lo que mi compañero aquí que está a mi frente me antecedía, luchador, forjador. Por eso es que hice esta introducción, nos toca bailar con la fe, pero lo vamos a bailar bonito, como decía Cantinflas en su momento. ¿Para qué queremos heladera si no tenemos que ponerle? ¿No? Miren cómo están las cosas en este momento, y estamos en ese mismo camino, ¿no? Tenemos tantas cosas, pero no tenemos ahorita el estómago. La necesidad es tan grande en este momento que ya lo estamos comenzando más bien a subir. Pero vamos a tener la capacidad, y créanme, como Santa Cruz, como hombres, mujeres, bolivianos y cruceños que viven en este hermoso departamento, vamos a ser valientes en levantar, porque siempre Santa Cruz ha demostrado eso. Hemos sido hasta en las marchas indígenas, hemos sido punta de lanza para hacer, digamos, lo que Santa Cruz siempre, acuérdense del 11%, la ley de autonomía. Esa parte nosotros tenemos que sacarnos el sombrero de nosotros mismos. Somos valientes, queridos guerreros y guerreras. Muchas gracias. ¿Qué sucede con esa pobreza? La marginalidad, la violencia, la falta de justicia, la falta de acceso a servicios de salud. Hasta ahora todo diagnóstico. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos entre todos para las soluciones? Si nosotros tenemos gente que no está preparada en el aparato administrativo, como si alguien decía, cuando la cabeza no funciona, el cuerpo sufre. Entonces, estos son los resultados. Creo que hay organizaciones como la CEPAL, que el año 50, 52 lanzó el proyecto de industrialización con sustitución de importaciones. Previch, un argentino, lo hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Tremendo fracaso. Los invito yo a que revisen la CEPAL, el modelo con sustitución de importaciones, que lo ha tomado este gobierno. Y vuelvo a decirle, el resultado fue un fracaso. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando y lo que usted está implementando ya es obsoleto. Entonces los costos de producción no son competitivos y usted está pagando más caro. Entonces, pero con esto quiero llevarla a de que no basta con mostrar al enfermo. Yo soy médico, por eso hablo de esa forma.
ni el enfermo, ni su cara, ni sus síntomas, ni su aspecto. Vamos a las causas. Y las causas creo que son relativamente sencillas si las miramos desde el punto de vista estructural. Cuando hablamos de la educación, ¿de qué educación hablamos? ¿Hablamos de una educación competitiva, adecuada a medios? ¿O hablamos de una educación importada que no va con nuestra realidad? Si usted le mira el pensum de economía de Paraguay y el pensum de economía de la Gabriel o el de la Católica, verá que hay diferencias. Paraguay está mostrando dos materias dentro de su pensum, que es innovación y es todo lo que significa creatividad y fabricación. O sea, acá nos están fabricando para ser empleados, no nos están fabricando para ser innovadores o creativos o emprendimientos. Entonces, lo que mencionan del chip es mucho más que un chip. Es una revolución del pensamiento del boliviano. Y hablo del boliviano porque la cultura tiene muchísimo que ver. Y le doy un ejemplo: cuando usted va a comprar algo, le dicen, lo vas a llevar. Y el que no está acostumbrado a su cultura, se va. Usted se va a Colombia y le bajan la tienda, Colombia y otros países, y le agradecen y usted no compró nada. Pero están en el propósito de vender, no están en el propósito de sacar plata. O sea, se debe entender que la economía es movimiento. En ese movimiento usted gana algo. Sí, mientras no entendamos que la economía es un movimiento, vamos a estar como estamos. Entonces, creo que debemos enfatizar más en las causas, pero en las causas estructurales, no las causas políticas o sociales solamente. Creo que el tema va por ahí y sería importante que la Fundación ahonde en ese tema. Yo les menciono esto porque he lanzado un libro en la Feria del Libro justamente sobre esto. Me gustaría darle una copia justamente de los temas de cómo generar la riqueza de las personas y las naciones, porque no hay naciones si no hay las personas. El cambio debe darse por las personas, que no esperemos que el gobierno